saliendo al aire, ya estamos grabando, pero como ustedes saben, a mí me gusta, antes de enseñar, dar una canción, una alabanza, por lo menos el día jueves, porque así me siento más cómodo. Así que vamos a cantar una canción que se llama ¿De quién temeré? Así que vamos a empezar alabando a nuestro Dios, cantando ¿De quién temeré? Tú eres mi canción, la noche oscura es, mas tu luz brillará. ¿De quién temeré? El mal tú destruirás bajo nuestros pies. Si hay problemas, Dios, mi escudo eres tú. ¿De quién temeré? Yo sé quién va adelante, yo sé quién va detrás. Dios del ejército siempre conmigo está. Él reinará por siempre, Él es mi amigo fiel. Dios del ejército siempre conmigo está. Mi fuerza está en ti, eres mi salvación. Tú me libertarás, la victoria me darás. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Yo sé quién va adelante, yo sé quién va detrás. Dios del ejército siempre conmigo está. Él reinará por siempre, Él es mi amigo fiel. Dios del ejército siempre conmigo está. Nada contra mí salvaré. El mundo en tus manos está. En tus promesas yo confiaré. Eres fiel. Nada contra mí salvaré. El mundo en tus manos está. En tus promesas yo confiaré. Eres fiel, eres fiel, eres Bendito sea, Señor. Gracias porque podemos alabarte, Señor. Bendito sea. Yo sé quién va adelante, yo sé quién va detrás. Dios del ejército siempre conmigo está. Él reinará por siempre, Él es mi amigo fiel. Dios del ejército siempre conmigo está. Yo sé quién va adelante, yo sé quién va detrás. Dios del ejército siempre conmigo está. Él reinará por siempre, Él es mi amigo fiel. Dios del ejército siempre conmigo está. ¿De quién temeré?
Buenas tardes, queridos hermanos. Ya se ve el ocaso, empieza a oscurecer y hoy es jueves 16 de abril del 2020 en tiempos de aislamiento social. Ustedes están en sus casas y yo estoy transmitiendo acá desde el escritorio de mi casa. Muchos de ustedes yo les envío a través de sus correos electrónicos en internet los apuntes de mis enseñanzas. Y a todos ustedes que ya están, voy a hacerles llegar un libro de 90 páginas, lo mejor que he leído. Es un libro gratuito que el autor John Lennox es un matemático estadístico de la Universidad de Oxford en el Reino Unido, ha escrito. Para mí, él es uno de los apologistas y una de las mentes más brillantes de los últimos tiempos. Él está en sus 70 y tantos años y desde su casa ha escrito este libro. No sé si lo pueden leer, pero ahí dice: John Lennox, ¿dónde está Dios en un mundo con coronavirus? Y el autor es John Lennox. Así que ponme tu correo electrónico aquí en Facebook. Yo al final de la enseñanza voy a tomar los correos electrónicos de ustedes, los que no tengo, y los voy a añadir a mi lista de contactos donde envío mis enseñanzas y les voy a hacer llegar este libro del Dr. Lennox, ¿Dónde está Dios en un mundo con coronavirus? Es espectacular, corto, sencillo y a la vez profundo, y sé que lo van a disfrutar. Y ahora sí, volvemos a nuestro tema. Como les dije, háganme llegar sus correos electrónicos y yo les haré llegar mis apuntes. El día de hoy, Jueces capítulo 20, encubrimiento, orgullo y genocidio. Es el título que yo le he puesto, encubrimiento, orgullo y genocidio. Cómo una cosa lleva a otra y termina en la muerte. Jueces 20. El capítulo 20 de Jueces continúa con la trama que empezó en Jueces 19 y es la guerra con Benjamín. Y los que no estuvieron el jueves pasado o no han escuchado el video pueden verlo, está en nuestro canal de YouTube. Veíamos de un levita que fue a buscar a su concubina a Belén en Judá y luego subió con ella. No quería que la noche la agarrara en un lugar de los cananitas y prefirió llegar a Gabaa en Benjamín. Y ahí ocurrió algo tremendo. Los hombres de Gabaa tocaron la puerta del anciano que los había hospedado y pidieron que dejaran salir al hombre, al forastero, que querían abusar de él sexualmente. Para hacer la historia corta, al final este hombre, el levita, termina entregando a su concubina, la cual es abusada por todos los hombres de la ciudad. En la mañana, cuando él sale, el cadáver de ella ya llegó hasta la puerta, el umbral de la puerta, y ahí muere. Y este hombre toma a su mujer, la lleva a su pueblo, la troza en 12 pedazos y la manda por encomienda a todo Israel. Y ahí nos habíamos quedado. ¿Hasta qué lugar puede llegar la perversión del hombre? Y déjenme decirles que esa es la situación de un hombre cuando no considera a Dios y él se cree Dios. Y lo tremendo que ocurre y lo que pasa en una sociedad que le ha perdido el respeto a Dios, o que no lo conoce, o que prefiere vivir sin él. Así que, Jueces capítulo 20, versículos del 1 al 3. Continuamos la saga que nos dejó el capítulo 19. Como un solo hombre, todos los israelitas, desde Dan hasta Berseba y Galaad, se reunieron delante del Señor en Mizpah. Y allí estaban presentes los jefes del pueblo y todas las tribus de Israel. Del pueblo de Dios había 400,000 hombres de infantería, espada en mano. La tribu de Benjamín, por su parte, supo que las tribus de Israel se habían reunido en Mizpah, no los habían invitado. Los israelitas le dijeron al levita:
cuéntanos cómo tuvo lugar esta infamia. El levita consiguió lo que quería, poner en shock a las otras tribus de Israel. Estaban horrorizados cuando en las encomiendas les tocó un torso, una mano, una pierna, un brazo. Era un espectáculo dantesco. Jamás se había vivido algo así de tanta perversión como el día de hoy cuando vemos en las noticias que se encuentra un cadáver trozado por partes en una bolsa de basura o en una maleta. Nos deja en shock. ¿Cómo puede haber tanta maldad en el corazón que puede llegar a perversión hasta el punto de trozar un cuerpo humano sin el menor respeto? ¿Cómo puede una mente perturbada cometer tremendo acto de homicidio y cometer un acto contra un cuerpo de esta manera? La expresión cuando dice desde Dan hasta Beerseba indica todo Israel y además añade a los del lado oriental del Jordán, los de Galaad. Así que todos acudieron a Mizpá. Mizpá en la tierra de Benjamín. Hay otra Mizpá en la región de Galaad. Y esta se encontraba 5 kilómetros al norte de Gabaa, la ciudad en la que había ocurrido este abuso de parte de los habitantes de Gabaa contra el levita y su concubina. Se juntaron y el levita contó la maldad que fue hecho por los de Gabaa de Benjamín. Y cuando se relató la historia del crimen, el pueblo no podía dar crédito a los que escuchaban. Así que juró vengar la ofensa y reunieron un ejército para darle su merecido por toda esta infamia a los habitantes de Gabaa de Benjamín. Decidieron ir contra ellos en batalla y congregaron un ejército de nada menos que 400,000 hombres. Ninguno de los jueces anteriores logró convocar un ejército semejante. El libro de Jueces concluye hablando de las acciones insensatas del pueblo. Y estas acciones tenían el apoyo unánime, porque es indicado por la repetición todo el pueblo, todo Israel. Y permítanme hacer un paréntesis. Nosotros, en las iglesias de Calvary Chapel, enseñamos la Biblia, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. No nos salteamos ningún capítulo. No me gusta, este es muy difícil, no, este es horrible. No, nosotros enseñamos todo el consejo de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y a veces llegamos a pasajes como estos, que son tremendos, pero Dios lo inspiró y están en las Escrituras. Podemos ver lo horrenda y lo que es capaz de hacer el alma del hombre cuando está alejado de Dios. Por eso es que enseñamos la Biblia de manera continua, como lo hacemos. Jueces capítulo 20, versículos del 4 al 11. Y el levita, marido de la mujer muerta, les dijo: llegué a Gabaa de Benjamín con mi mujer, para pasar la noche. Y en la noche, unos malvados de la ciudad rodearon la casa con la intención de matarme. Y a mi mujer la violaron tan cruelmente que la mataron. Entonces la levanté, la corté en pedazos y envié esos pedazos por todo el territorio israelita para que supieran la maldad y el crimen cometido en Israel, el pueblo de Dios. Puesto que todos ustedes son israelitas, háganme saber lo que piensan y qué me aconsejan. Como un solo hombre, todo el pueblo se levantó y dijo: ninguno de nosotros volverá a su campamento ni a su casa. Lo que vamos a hacer es atacar a Gabaa. Lo haremos por sorteo. De todas las tribus de Israel elegiremos 10 de cada 100 hombres, 100 de cada 1000 y 1000 de cada 10,000, los cuales se encargarán de llevar provisiones a los que irán a la guerra contra los de Gabaa de Benjamín, para darles su merecido
por la infamia que han cometido. Y como un solo hombre, unidos todos, unánimes, se reunieron para atacar la ciudad, porque su sentimiento era el mismo. Y tengo que detenerme, porque si ustedes conocen el relato de Jueces 19 y lo comparan con lo que el levita ha dicho en Jueces 20, ha omitido muchas cosas. Y ha dicho cosas que no son ciertas. Ha acomodado la historia a su conveniencia para lograr un propósito, enfurecer al resto de Gabaa. Fíjense, uno, al no decir toda la verdad y omitir partes, no está siendo sincero. La asamblea le pide al levita un informe. ¿Qué pasó? Y él contó su versión. La más significativa es que el levita omite en el relato que fue él quien entregó a su concubina. Eso no ocurre en Jueces 19. En Jueces 19, él entrega a la concubina, pero en Jueces 20 no dice, él dice, mataron a mi concubina, pero omite que él la entregó. Cuenta lo que condena a Gabaa, pero no menciona su culpa ni su participación. Según el levita, los de Gabaa querían matarlo. No dijo que eran sodomitas y que querían violarlo. No, él va a matarlo. Al compararlo con los de Sodoma, sugiere que los de Gabaa eran menos violentos. Y la interpretación del levita sería razonable al ver que su concubina murió. Pero el levita atribuye a los de Gabaa su muerte. Sabemos el texto que ella llegó agonizando hasta la puerta. Pero fue él quien la entregó sin que la pidieran. Ella no murió con ellos. Ella murió en el umbral de la carta. ¿Sería posible que la dejó morir? ¿Que él durmió plácidamente para poder vengarse de los de Gabaa? Es decir, por haber sufrido esto, él decidió llegar a las últimas consecuencias y aceleró la muerte de su concubina. Un comentarista dice que parece que no estaba muerta, sino que fue él quien la mató, cuando realmente trozó el cuerpo de su concubina. Pero esto es horrible. ¿Cómo podemos leer en la Biblia, en la palabra de Dios, un acto tan violento, tan bajo, tan mezquino, donde se ve la maldad del hombre? Pero Dios lo coloca porque quiere darnos una enseñanza. ¿Cuál es? Espérate. Noten las palabras y los adjetivos que usa para describir el pecado de la homosexualidad, la obscenidad, la locura, la maldad. Una cosa tan vil y la llama maldad y crimen. Y al concluir su testimonio, el levita pide el fallo de la asamblea, sin darle a los habitantes de Gabaa una oportunidad de responder. Fíjense, hasta el más culpable debe tener la oportunidad de hablar y dar la razón de lo que lo llevó a cometer semejante atrocidad. Así que no hubo investigación del testimonio del levita, no corroboraron con el anciano si había sido así, y la asamblea, conmovida, da crédito a lo primero que le dicen y emiten un juicio: sitiar y atacar la ciudad. Por favor, nunca tomes una decisión precipitada cuando escuchas un solo lado. En toda situación hay dos lados. Como pastor, cuando vienen a hablar conmigo de problemas entre dos personas, no puedo tomar un juicio o una decisión habiendo escuchado una de las partes. Es mi deber escuchar ambas partes y cotejar y llegar a una conclusión. Pero no, estaban tan en shock. El levita había conseguido perturbar la mente de las otras tribus de Israel. Así que desean venganza, sed de venganza, para terminar
con tremenda atrocidad. Ahora, no le preguntan al levita cómo se salvó él. ¿Por qué la turba no la tocó? No hay preguntas. ¿Por qué su concubina fue asesinada y él no? Y llegan a su decisión unánimemente, como un solo hombre. Su respuesta fue precipitada. Fue una reacción de la carne. Les daremos su merecido. Nunca tomes una decisión cuando las emociones están ebulliendo. Espérate, cálmate, respira, busca a Dios, ora y recién toma la decisión. Porque es seguro que si tomas la decisión en el calor de lo que está ocurriendo, será una pésima decisión de la cual seguro tendrás que lamentarte. Y por tercera vez en el versículo 11, sale en el 1, en el 8 y en el 11, como un solo hombre, unánimemente tomaron la decisión. Irónicamente, la acción más unificada de Israel en todo el libro conducirá a una guerra fratricida. Jamás Israel se unió así para atacar a los pueblos cananitas y tomar la tierra que Dios le había dado, pero se unen en un solo corazón y en una sola mente con un propósito: dar su merecido, tomar venganza. Jueces 20, versículos del 12 al 17. Y enviaron mensajeros a toda la tribu de Benjamín para preguntarles por qué cometieron tal infamia. Entréguennos a esos malvados que viven en Gabaa para que los matemos. Así, y escuchen, porque acá hay algo importante. Así erradicaremos de Israel esa maldad. Y a lo largo del Antiguo Testamento, cuando uno cometía una maldad, había que tomar una decisión de pena de muerte. Erradicar por completo. Raer la memoria. Para de esta manera no sufrir las consecuencias del pecado. Es decir, era más bien una actitud religiosa para no recibir la maldición de Dios por no haber hecho nada al respecto. Y otra vez, es religión, no se trata de una relación. ¿Cuánta gente religiosa hay? Siguen la religión, cumplen su religión, pero no conocen a Dios, no tienen una relación con Él. Tú tienes una relación con Dios, ¿lo conoces? ¿Lees su palabra? ¿La estudias? Ok, ¿dónde me quedé? Así que tomaron la decisión de raerlos, erradicarlos de Israel esa maldad. Pero los de Benjamín no hicieron caso de sus hermanos israelitas, verso 14, sino que de todas sus ciudades se juntaron en Gabaa para presentar batalla contra los israelitas. Los de Benjamín, contados en aquella ocasión, fueron 26,000 guerreros armados, sin contar los 700 soldados escogidos que vivían en Gabaa. Entre toda esa gente había 700 guerreros selectos, que eran zurdos. Era tal su puntería que con la honda podían lanzar una piedra y darle a un cabello sin fallar. Por su parte, los israelitas contaban con 400,000 hombres armados, sin contar a los de Benjamín. Ok, hagamos los números. Primero vemos que los israelitas apelan a Benjamín para que tomen carta en el asunto, entreguen a los culpables. Allí, hasta cierto punto, estuvo bien, pero ya habían emitido un juicio. No habían dado a la persona el derecho a defensa. No habían testigos. Era la voz de un hombre y habían emitido juicio y decían: entréguenos a los culpables. Probablemente lo que debieron haber hecho
los habitantes de Benjamín es: ¿y cómo saben que son culpables? Lo que podemos hacer es un juicio justo. Y si vemos que los hechos los acusan, que sean ajusticiados severamente. Pero no, ya había una decisión: entreguen ustedes a estas personas que son culpables. La demanda parece razonable. Querían castigar solo a los culpables, con la pena indicada por asesinato y violación de la mujer de otro hombre. Y eso está en Éxodo 21:12. Si alguien hiriere a otro y le hace morir, también morirá. La frase: así erradicaremos de Israel esa maldad, muestra que les interesaba no solo castigar, sino arrancar la culpa del asesinato para poder recibir la bendición de Dios. En Deuteronomio 21:9 dice: si haces lo recto a los ojos del Señor, no cargarás con la culpa de que un inocente haya sido muerto en medio de ti. Y no deja de ser verdad el día de hoy. Haz siempre lo correcto. Lejos de entregarlo, los de Benjamín deciden protegerlos, encubrirlos y pelear. Es decir, una acción violenta genera una respuesta violenta. Por eso, Salomón en Proverbios dice que la blanda respuesta a su hora quita la ira. Pero acá no se consiguió nada de esto. La reacción hubiera sido otra si hubieran participado en la asamblea. Creían que la nación, que todo Israel se la habían agarrado injustamente contra Gabaá. Pero no hablaron, se fueron a las armas. Sin embargo, los de Benjamín tampoco dan evidencia de buscar la justicia. Más bien, su solidaridad es ciega y amoral. Lealtad que deja impunes a los de su propio grupo. No importa, es mi familia, es un asesino, pero es mi familia, lo voy a proteger. Y eso no está bien. Increíblemente encubrieron a los pervertidos, lo que muestra la decadencia moral que existía en esos días. Su respuesta fue reunir un ejército propio y enfrentar a las otras tribus. Su número era inferior, pero tenían unidades especializadas que manejaban la onda con una puntería perfecta. Y si hacemos los números de las matemáticas, Benjamín, su ejército era 26.700 hombres y peleaban contra 400.000. Si ustedes sacan la proporción matemática y la redondean a un número entero, era 1 de la tribu de Benjamín contra 15 del resto de las tribus de Israel. Versículos del 18 al 23. Los israelitas se alistaron, pero antes fueron a la casa de Dios para consultarlo y le preguntaron: ¿quién será el primero de nosotros en trabar combate contra los de Benjamín? Y el Señor respondió: el primero será Judá. Y por la mañana los israelitas se dispusieron a atacar la ciudad de Gabá. Salieron en orden de batalla para combatir a los de Benjamín de Judá, pero los de Benjamín también estaban preparados y salieron de Gabá a luchar. Y ese día exterminaron a 22.000 guerreros de Israel. Pero los israelitas no se desanimaron, sino que se reagruparon y presentaron batalla en el mismo lugar que el primer día. Antes, durante la noche, los israelitas habían ido a llorar delante del Señor y a consultarle si debían volver a pelear contra sus hermanos, los de Benjamín. Y el Señor les respondió
que debían atacarlo. Sí, hay muchas preguntas. ¿Cómo preguntaron? ¿Cómo respondió Dios? Y eso es lo que les quiero hablar. Los hombres de Israel fueron a la casa de Dios. En hebreo es Betel. Ahora, no fueron a la ciudad de Betel, sino fueron a Silo, porque en la ciudad de Silo de Efraín se encontraba el arca del testimonio y el tabernáculo. Así que enviaron un grupo a Silo, a la casa de Dios. Y fueron allí y buscaron dirección divina. Lo más probable es que consultaran al sacerdote con el Urim y el Tumim, que se encontraba dentro del pectoral del juicio y se usaba para discernir la voluntad de Dios. Ok, la Biblia no habla mucho al respecto. Nos dice que dentro de las vestiduras del sumo sacerdote, encima del efod, había un pectoral, que era como una pechera rectangular, que llevaba 3 hileras de 4 piedras, cada una de distintos colores. Eran 12 piedras en total, y cada una de las piedras representaba a una de las tribus de Israel. Pero esta pechera tenía un bolsillo, y dentro del bolsillo habían 2 piedras, una blanca y una negra. Ahora, la Biblia no dice que eran 2 piedras, una blanca y una negra. Los comentaristas, los estudiosos de la época hacen referencia que probablemente el Urim y el Tumim eran una piedra blanca y una piedra negra. ¿Y cómo es que esto funcionaba? Le hacían directamente una pregunta a Dios. Dios, iremos a batalla contra Benjamín. Y el sumo sacerdote oraba, metía la mano, revolvía las piedras y sacaba una. Si la piedra era blanca, la respuesta era sí. Si la piedra era negra, la respuesta era no. Así que parece que a ellos les salió la piedra blanca, es decir, tenían que ir a batallar. Ahora, yo voy a hablar un momentito al respecto. Voy a dejarlo para más tarde. Vemos acá que habíamos visto que fueron a buscar la voluntad de Dios. Dice que la suerte, la adivinación, le tocó a Judá. Curiosidad, la concubina del levita que falleció, ¿de qué tribu era? Vivía en Belén, era de Judá. Así que le tocó a la tribu de Judá, a la que había pertenecido la concubina, y sufrieron una derrota espantosa. Murieron en un día 22,000 hombres. Y ahora, yo sé que ustedes van a hacer la misma pregunta, ¿por qué Dios permite coronavirus en el mundo? ¿Por qué Dios entregó a Benjamín en manos de Israel? Primero, ellos ya habían tomado la decisión de pelear y no consultan. Debemos ir a la guerra si no consultan. Debe ir primero la tribu de Rubén, piedra negra. Debe de ir primero la tribu de Judá, piedra blanca. Es decir, ellos ya habían tomado la decisión. Así que están ahora más bien como sorteo a ver a qué tribu le toca. Segundo, en ningún momento Dios les había prometido la victoria. Ellos preguntaron, ¿quién va primero? Y tercero, las derrotas de Israel en el libro de los jueces, cada vez que hubo una derrota, cada vez que hubo una pelea, cada vez que hubo una desgracia, cada vez que fueron subyugados por el enemigo, fue porque ellos le habían sido infieles a Dios y Dios permitió que les pasara esto. Dios los castigaba con las naciones cananeas. ¿No será ahora que Dios estaba castigando a las tribus de Israel usando a Benjamín? ¿O castigando a Benjamín usando al resto de las tribus de Israel? Ya antes de salir a pelear, por segunda vez envían otra delegación a consultar a Dios. Y esta vez preguntan lo que tomaron por sentado la primera vez. ¿Debemos pelear contra Benjamín? Y ahora preguntan la segunda vez. Piedrita blanca, sí. Y repite la respuesta de volver a atacarlos.
Dios los envía a la batalla. Jueces, capítulo 20, versículos del 24 al 28. Voy a leer. El segundo día los israelitas se enfrentaron a sus hermanos, pero los de Benjamín volvieron a salir de Gabaa y una vez más mataron a 18,000 israelitas. Todos ellos armados. Volvieron entonces los israelitas y todo el pueblo a la casa de Dios. Ya no fue un grupo de decanes, esta vez fue todo el pueblo. Y lloraron, se sentaron delante del Señor, ayunaron todo el día hasta la noche, le ofrecieron al Señor holocaustos, ofrendas de paz y luego consultaron al Señor. Y aquí el autor coloca información importante entre paréntesis. En esos días el arca del pacto de Dios estaba allí. El sacerdote Fines, hijo de Eleazar, de la tribu de Aarón, oficiaba delante de ella. Era un Fines que llevaba el mismo nombre que uno de los nietos de Aarón, pero habían pasado muchos años. Así que era un sacerdote descendiente de Aarón que llevaba el nombre Fines. Le dijeron: ¿debemos seguir luchando contra nuestros hermanos los de Benjamín? ¿O es mejor que desistamos? Y aquí por primera vez preguntan: ¿debemos de no ir a la guerra? Y el Señor le respondió: vuelvan a luchar, que mañana los pondré en sus manos, le daré la victoria. En la segunda oportunidad pierden la vida 18,000 hombres. Si saben sumar, en el primer enfrentamiento murieron 22,000, en el segundo 18,000. Han muerto 40,000 hombres. ¿Se acuerdan ustedes cuántos hombres había en el ejército de Israel? 400,000. ¿Cuántos han muerto? 40,000. El 10% ha muerto de los hombres de Israel. Y viene la siguiente pregunta, inevitable. ¿Por qué Dios permitió una segunda derrota? Cuando Israel fue a preguntar a Dios si debería volver a pelear, ya habían decidido hacerlo. La consulta fue solo un formalismo para pedir la aprobación de los planes ya hechos. Muchas veces nosotros tomamos decisiones. Señor, voy a viajar, bendice mi viaje. Señor, voy a hacer esto, bendice esto. Señor, tengo este plan, bendice mis planes. Pero el libro de Santiago, y van a escucharlo con el pastor Iván en los días sábados que él enseña, en el libro de Santiago dice: hey, no digas traficaré, viajaré, haré esto o el otro. Tú no tienes control de tu vida. Pregunta más bien: si Dios quiere, haré esto. Si Dios quiere, haré lo otro. Y eso fue lo que había pasado. Ellos no habían tomado en cuenta a Dios. Otra vez estaban haciendo las cosas a su manera, como ellos querían. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que creo es que no tenían comunión con Dios, sino tenían una religión. Y acudir a Dios era exactamente como los cananitas lo hacían al consultar los oráculos paganos. Si eres curioso, entra a Google y escribe el oráculo de Delfos, como delfín, Delfos, para que te enteres cómo era que estos adivinos, la gente iba donde estos adivinos, y estos adivinos les adivinaban el futuro. Pero exactamente como los paganos iban donde sus adivinos, ahí exactamente igual las tribus de Israel iban donde el sacerdote a que le echara las suertes. A que le echara las suertes. ¿Cómo se habían desviado de lo que la Biblia dice? Y tú dirás: ¿qué es lo que la Biblia dice? Fíjense, no se trata nada menos que chamanería, adivinación, sortilegios, hechicerías, rituales, respecto a los cuales Dios ya se había manifestado en la Biblia. Y quiero que me hagas este favor. Quiero que agarres tu Biblia ahora mismo. Quiero que busques Deuteronomio capítulo 18. Es el quinto libro de la Biblia. Anda Deuteronomio 18.
Y quiero que busques los versículos que van del 9 al 12. Yo, acá en mi Biblia, los versículos que van del 9 al 12, los he puesto en anaranjado, en un recuadro, para que quede claro. Y quiero que lo hagas, y quiero que lo tengas en tu Biblia, porque hay mucha gente religiosa. En estos tiempos nos llega el WhatsApp, nos llega por los medios sociales, oraciones, rezos, si haces esto, si haces el otro, que pide pura religiosidad. Como que Dios te va a bendecir porque reenvías una cadena que te han enviado. ¿Y eso qué es? Religiosidad. No tiene nada de bíblico. Deuteronomio 18, del 9 al 12. Lo voy a leer en la versión de la Biblia Reina Valera contemporánea. Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no cometas los mismos actos repugnantes que practican esas naciones. Dios le decía a Moisés, para que cuando Josué entrara, que no hicieran los de Israel lo que hacían los paganos cananitas. ¿Y qué hacían? Que no hay en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, la adoración a Baal. Ni nadie que practique la adivinación, ni nadie que practique la adivinación. ¿Qué estaba haciendo Israel? ¿Practicando la adivinación con Dios? ¿El sumo sacerdote era su chamán? Para eso servía la fe en Israel. No, habían tomado el judaísmo y lo habían convertido en religión. Y estaban haciendo lo mismo que estaban haciendo las costumbres paganas. Nadie que practique la adivinación, ni que sea agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni nadie que consulte a los muertos. Al Señor le repugnan todos los que hacen estas cosas. Y precisamente por estos actos repugnantes, el Señor tu Dios va a expulsar de tu presencia a esas naciones. ¿Cuál fue la razón por la que Dios le dijo a Abraham en Génesis capítulo 15 que Él le daría la tierra de Canaán? Pero aún no, sino muchos años después, cuando los habitantes de Canaán llegara a un punto de no retorno en su maldad, y allí enviaré a Israel para sacarlos de la tierra por las abominaciones que estaban practicando. Hoy día, ¿cuántos cristianos van a buscar el consejo de una divina, de un chamán? Van a buscar un amarre o simplemente quieren saber el futuro, así que van para que le echen las cartas. Y es tremendo, porque Dios condena eso. Y fue por esa razón que echó a las naciones que habían en Canaán por practicar la adivinación. Escúchame, la próxima vez que una amiga te diga, oye, tienes que venir con la Madame Silvia, es increíble, ¿no? Ella echa las cartas y te dice todo, tú le vas a decir, no, quiero que vengas donde mi pastor, Lucho García, él también echa las cartas, y es increíble cómo las echa. Él lee las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, y lo que dice es la palabra de Dios. Así que no le hagas casos a personas que están vinculados con demonios. Y quiero ver esos amenes en la pantalla. Amenes, no hay amenes. No practiques la brujería, ni la chamanería, ni la adivinación, ni las suertes. Y vuelven por tercera vez a Silo, derrotados, humillados, oran, ayunan, ofrecen sacrificios, consultan a Dios. Y esta es la primera vez que Dios les ofrece la promesa de victoria. Responde, los pondré en sus manos. Continuamos la lectura. Jueces capítulo 20, versículos del 29 al 35. Entonces los israelitas pusieron emboscadas alrededor de la ciudad, y al tercer día volvieron a presentar batalla contra los de Benjamín, frente a Gabaa, como lo habían hecho antes. También ese día los de Benjamín salieron al encuentro de los israelitas y se alejaron de la ciudad.
y algunos de ellos los hirieron en el campo y por los caminos que van de Betel a Gabaa. Y ese día mataron a unos 30 israelitas. Y los de Benjamín pensaban que habían vuelto a vencerlos, pero los israelitas habían hecho un plan y dijeron: vamos a huir para que se alejen de la ciudad y lleguen hasta los caminos. Y de pronto los israelitas que estaban en Baal Tamar se levantaron en orden de batalla, y también salieron los que estaban emboscados en la pradera de Gabaa. Y la batalla arreció, porque 10.000 de los mejores guerreros israelitas arremetieron contra Gabaa. Y los guerreros de Benjamín aún no sabían que su derrota estaba próxima. Y ese día el Señor permitió que los israelitas derrotaran a los de Benjamín, y estos mataron a 25.100 guerreros de Benjamín bien armados. Alentados por la promesa de victoria, el ejército de Israel se dividió en 3 compañías. 2 se emboscaron, se ocultaron cerca de Gabaa, y la tercera se puso como los 2 días anteriores para la batalla. Una vez más, los de Benjamín los hicieron retroceder, pero esta vez retrocedieron a propósito, para que salieran los de Gabaa. Y los israelitas continuaron retirándose, atrayendo al ejército de Benjamín fuera de la ciudad. Entonces avanzaron las otras 2 compañías, la emboscada tuvo éxito, la ciudad fue tomada, incendiada, y cuando la columna de humo se levantaba y señalaba el éxito de la maniobra, los israelitas fugitivos volvieron y atacaron a sus perseguidores. Y aquí se adelanta el número total de las bajas de los muertos de Benjamín: 25.100 hombres. Si hacemos la matemática y restamos 26.000 menos 25.100, nos da 900 hombres. Sin embargo, aún este número de 900 sobrevivientes se iba a reducir. Jueces capítulo 20, versículos del 36 al 44. Los de Benjamín se dieron cuenta de que estaban siendo derrotados por los israelitas, pues aunque los israelitas parecían huir, seguían atacándolos, confiados en las emboscadas que tenían alrededor de la ciudad. Y de pronto los que estaban emboscados salieron y se lanzaron contra Gabaa, matando a filo de espada a los habitantes de la ciudad. Habían acordado que cuando saliera una gran humareda de la ciudad, esa sería la señal para los israelitas, emboscados, de que Gabaa había sido tomada. Así que cuando los israelitas huían, los de Benjamín hirieron y mataron como 30 más. Y ya decían: los estamos derrotando, como en la primera y segunda batalla. Pero entonces la columna de humo comenzó a subir desde la ciudad. Y los de Benjamín vieron cómo subía al cielo. Y entonces los guerreros de Israel se dieron vuelta. Y los de Benjamín se llenaron de temor, pues comprendieron que les había sobrevenido un desastre. Corrieron entonces hacia el desierto, de espaldas a los israelitas, pero la lucha los alcanzó, porque los que salían de las ciudades los herían y los mataban. Así quedaron cercados los de Benjamín, mientras eran perseguidos y derrotados, desde Menujá hasta el oriente de Gabaa. Ese día cayeron muertos 18.000 guerreros, y va a empezar a recontar la suma hasta llegar al número final. El plan dio resultado. Al retroceder los de Israel, los de Benjamín salieron y los persiguieron, y las emboscadas salieron y destruyeron la ciudad y le pusieron fuego. Al ver la columna de humo, se atemorizaron, huyeron, fueron literalmente cazados por los caminos. En uno de los comentarios me encontré con esta mapa de la pelea que muestra paso por paso cómo fue 1, 2, 3, 4 pasos con los cuales se hizo la emboscada. Los que reciben mis apuntes lo tienen, ya se los envío hoy en la tarde,
Los que no reciben mis apuntes, escríbanme su correo electrónico para colocarlos en mi lista y así puedan recibir siempre los apuntes de lo que enseño jueves y domingo. Jueces 20, terminamos, por fin, del 45 al 48. Una parte de ellos huyó al desierto, rumbo a la peña de Rimón, pero también fueron aniquilados otros 5.000 de ellos en los caminos. A los otros los persiguieron hasta Kidón, matando a 2.000 hombres más. En total, ese día murieron 25.000 guerreros de Benjamín bien armados. Otros 600 hombres huyeron al desierto, a la peña de Rimón, y allí se quedaron 4 meses. Luego, los israelitas se volvieron contra los de Benjamín y los hirieron a fila de espada, matando en las ciudades hombres, mujeres, niños, bestias por igual, y a todo lo que hallaban. Finalmente prendieron fuego a todas las ciudades que hallaron a su paso. De esta manera creían que se sacaban la maldición del pecado, del asesinato de la concubina por parte de los de Benjamín, pero ellos estaban cometiendo peores atrocidades. Habiendo aniquilado casi a todo lo de Benjamín, no detuvieron su mano. Tan airados estaban por las 40.000 bajas israelitas que destruyeron todas las ciudades de Benjamín y mataron a todos los que vivían en ellas. La hazaña y exterminio contra Benjamín no se usó con ninguno de los pueblos cananeos cuando tomaron la tierra por Josué. Nunca habían hecho eso con los cananeos, pero lo hicieron contra sus hermanos. En total, solo 600 hombres de Benjamín alcanzaron a huir y se refugiaron en la peña de Rimón. Pagaron un precio muy alto por encubrir su pecado. La Biblia nos dice que el que encubre su pecado no prosperará. Confiésalo delante de Dios, pídele perdón. Casi el exterminio de la tribu de Benjamín en manos de sus propios hermanos. Y déjenme hacerles saber que de la tribu de Benjamín tenemos personas importantes. El rey Saúl, que fue el primer rey, era de Benjamín. Gamaliel era de Benjamín. El apóstol Pablo era de la tribu de Benjamín. Y muchos grandes hombres de Dios eran de la tribu de Benjamín. Pero toda una tribu ha sido aniquilada. 600 hombres están escondidos en una cueva por 4 meses, pensando a qué hora vienen y nos exterminan. ¿Y quiénes son los que los iban a exterminar? Sus propios hermanos. ¿Qué está pasando en las familias? ¿Cómo puede endurecerse el corazón entre hermanos? ¿Cómo puede ser tan feroz que hermanos entre ellos se odien, se deseen la muerte? Es tremendo, pero ocurre cuando Dios no está presente en las familias. Las tribus victoriosas procedieron a saquear todo el territorio de Benjamín, quemando las ciudades, matando personas y ganado. Igualmente actuó el pecado. Termina destruyéndolo todo en tu vida y la vida de tus familiares. Vamos a terminar esta triste historia el próximo jueves, cuando hagamos el último capítulo del libro de los jueces y veremos qué solución se da. Pero otra vez veremos que la solución es tan mala como el remedio, es tan mala como la enfermedad. Israel estaba haciendo las cosas mal. No había juez, no había rey, no había autoridad, no había temor de Dios. Y el día de hoy, en el siglo XXI, la gente no cree en Dios, no cree en la Biblia. Nos dicen que somos ridículos porque nosotros creemos en las Escrituras. Nos dicen que somos anticuados porque decimos que debemos de obedecer lo que la Biblia dice. El día lunes, cuando el pastor Fernando hablaba en su mensaje de las 7 iglesias del libro del Apocalipsis, él hizo una exhortación respecto a aquellos que son solteros, que deben guardarse puros, porque tener sexo siendo soltero con otra persona es fornicación, algo que Dios abomina.
y los casados que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio es adulterio. Pero el día de hoy, en el siglo XXI, todos se acuestan, todos tienen sexo. Uno tiene enamorada y le dice, muéstrame que me amas, acuéstate conmigo. Y hoy es normal, todo el mundo lo hace. Ay, por favor, no seas anticuado. No, no soy anticuado. He decidido hacer lo correcto. He decidido obedecer la palabra de Dios. ¿Y sabes? La triste historia de la tribu de Benjamín, hombres que se alejaron de Dios, hombres que los encubrieron, la desgracia que se derramó por toda la tribu y el daño fratricida y el genocidio no tiene precio. Pero déjame decirte algo, no encubres tu pecado, que terminará destruyéndote, y no solamente a ti, sino destruirá a tu familia. ¿Cuántos hombres, por sus apetitos, por su hedonismo, por satisfacer sus deseos, destruyeron a sus familias? Así que voy a terminar con una oración. Y si quieres, donde estás, repite esta oración conmigo. Es una oración pidiéndole perdón a Dios por nuestros pecados. Es una oración reconociendo que lo necesitamos. Es una oración invitándolo a que sea Señor de nuestra vida. Señor Jesús, esta noche del 16 de abril de 2020, reconozco que soy pecador, que estoy lejos de ti, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Señor, perdóname. Yo creo que en esa cruz, hace más de 2000 años, tu Hijo Jesús tomó mi lugar, voluntariamente pagando el precio que yo debía pagar, que era la segunda muerte, no solamente muerte física, sino espiritual. Pero por su muerte en la cruz, tú me perdonaste. Creo que Jesús no solo murió, sino que resucitó y que me dio acceso a ti, oh Padre Celestial. Te abro la puerta de mi corazón, oh Señor Jesús, y te recibo como mi Salvador. Lléname de tu Santo Espíritu. Perdona mi pecado. Transforma mi vida. Y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Dame hambre por tu palabra y sed por tener comunión contigo. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Y termino otra vez para decirles que el sábado el pastor Iván va a estar enseñando el libro de Santiago a las 6 de la tarde. El domingo continuamos con nuestro servicio y estamos seleccionando distintos salmos para buscar a nuestro Dios. Y el día lunes a las 6 de la tarde el pastor Fernando con el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. Todos aquellos de ustedes que quieren recibir la copia gratuita del libro del apologista, del matemático John Lennox, háganme llegar su correo electrónico para hacerle llegar la copia gratuita del libro. Que el Señor los bendiga. Nos vemos hasta muy pronto.